Hola, mi nombre es Alberto Peña Chavarino y lo que vamos a explicar en este vídeo es cómo potenciar las 9 virtudes humanas que cambian la vida. Lo que voy a explicar es una metodología que se basa en el eneagrama. El eneagrama como un sistema ancestral, ya de años de antigüedad, que nos explica que existen 9 tipos de personalidad humana. El eneagrama nos explica que existen 9 personalidades y cada un tipo de personalidad tiene unas virtudes y unos defectos característicos. Pero bien, el eneagrama no se circunscribe exclusivamente a explicar que existen diferentes tipos de personas y con diferentes características, sino es más, es un mapa de autoconocimiento, es un mapa completo de desarrollo humano, en el que explica que existen como 9 energías, 9 tendencias humanas que si las personas tenemos integradas en nosotros esas virtudes, esos valores positivos, esos valores universales del ser humano, se activan en nosotros lo mejor de cada uno. Y por el contrario, aquellas personas que en vez de vivir una vida asentada en virtudes, la vivimos en bajas pasiones, en defectos, en vicios adquiridos, o lo que se llama, ¿no?, en la tradición religiosa como pecados, si vivimos con esos defectos, esa vida defectuosa, pues al final nos ocurren los problemas y nos va mal. Sin embargo, si queremos dar un cambio a nuestra vida y queremos revolucionar completamente, ¿no?, reevolucionar completamente nuestras vidas, tenemos que volver a fundamentar nuestra actitud, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros propósitos. Todo lo que viene de dentro tenemos que volverlo a fundamentar en valores universales, valores humanos que desde la antigüedad han ayudado a las personas a sacar lo mejor de sí mismos, dar lo mejor de sí mismos a los demás, al mundo, y superar todo tipo de dificultades. Bien, ¿cuáles son las 9 virtudes y los 9 defectos humanos? Bien, haciendo un pequeño resumen, aquí lo rojo es lo que son los defectos o las pasiones, las bajas pasiones, y lo que está en verde serían las virtudes humanas. Entonces vemos que el 1, no hay 9 tipos, por eso se llama eneagrama, porque existe enea, que es 9, grama es un grafismo de 9 puntas, en el que explica que hay 9 tipos de personalidad, hay 9 defectos y 9 virtudes, y luego estas líneas lo que interrelaciona es un mapa de cómo cada uno de nosotros tenemos que adquirir diferentes energías, tendencias o virtudes. Pero vamos a ir directamente a explicar los defectos y las virtudes. Bien, la primera sería la ira y la serenidad sabia. La segunda sería el orgullo y la humildad o la empatía real con los demás. La tercera sería la vanidad o la autenticidad. El cuarto sería la envidia o la ecuanimidad creativa. El quinto sería la avaricia o el desapego, la generosidad. El sexto sería la cobardía, la valentía. El séptimo sería la gula o la sobriedad. El 8 sería la lujuria o la inocencia, el liderazgo fuerte. Y por último tenemos la disciplina o la pereza. Bien, voy a explicar uno por uno cómo en cualquier circunstancia que tengamos de nuestra vida, si activamos las 9 virtudes en cada una de las áreas del ser humano, se activan en nosotros lo mejor de nosotros. Y por lo contrario, si caemos en la inconsciencia, el dejarnos llevar por los defectos, al final aparece lo peor de nosotros. Bien, vamos a ir uno por uno. Bien, la ira y la serenidad. La ira y la serenidad, o la serenidad sabia, pertenece a un tipo de personalidad que se llaman los perfeccionistas. Bien, pero esto nos ocurre a todos. ¿En qué consiste la ira? La ira es como la fuerza instintiva, explosiva, de que te cabreas, te pones de mala leche porque ves que las cosas no son como tendrían que ser. Claro, ¿eso a dónde nos lleva? A tener reacciones desmesuradas, a perder los estribos, a vivir esa vida de estrés, de cabreo. Claro, la ira, lo que ocurre es que uno cuando la siente cree que es consciente de lo que le pasa. El problema es que cuando tú estás en ese estado de cabreo, de mala leche, ahí pierdes completamente la razón. El individuo que se cabrea y se enfada cree que tiene razón, pero realmente se equivoca completamente. Y este es uno de los primeros problemas que tenemos los seres humanos cuando empezamos a hacer las cosas mal. Es ese cabreo, esa mala leche, esa rabia que te entra, ¿no?, de que las cosas no son como tendrían que ser, que la gente no entiende lo que tiene que entender. Claro, cuando tomamos esa actitud de vida, ¿no?, una actitud basada en la ira y el cabreo, ¿qué sucede?
Pues fijémonos en los accidentes de tráfico que se producen por cabreos, por mala leche. La cantidad de parejas que rompen su relación por ataques violentos de ira. O imaginemos las peleas que se producen entre seres humanos o las guerras. Bien, ¿qué es lo contrario de la ira? ¿Cómo se aplaca la ira, el cabreo? Pues se aplaca con la serenidad. La serenidad es una virtud que te ayuda a serenar conscientemente tus emociones, tus sentimientos, tus impulsos. Desarrollar la serenidad te lleva a la sabiduría. ¿Esto en qué consiste la sabiduría? Consiste en ver con mayor amplitud las cosas. Es decir, que las cosas no son blancas o negras. Hay una escala de grises. La sabiduría te ayuda a la persona, ¿no? que tiene ese cabreo, esa reacción visceral, le ayuda a tranquilizarse y a ver diferentes puntos de vista. Porque fijémonos, cuando nos cabreamos, lo que realmente nos ocurre es que es como que tenemos una visión túnel, ¿no? Tú te cabreas y crees que solamente la realidad es lo que tú ves. El problema de la ira es que crea esa visión túnel, de solo veo un punto de vista de la situación, soy incapaz de ver otras alternativas. Y eso es lo que le produce al individuo que tiene esa ira, esa mala leche, ese cabreo, que es incapaz de ver con perspectiva. La sabiduría es la virtud humana que nos ayuda a pensar que a lo mejor estamos equivocados, a que el mapa no es el territorio, a que nuestra forma de ver la realidad puede que no sea la realidad, que a lo mejor nos equivocamos, que yo tengo un punto de vista pero puede haber varios puntos de vista. Es el principio básico, la sabiduría, la capacidad de percibir diferentes formas de ver la vida, es la base de los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta de que hay otras formas diferentes de ver la realidad. Y esto es maravilloso porque te lleva a ser más flexible, a abrirte la mente, a ver otros puntos de vista, a entender a los demás, a no obsesionarte con una línea de acción y obcecarte con ello. Te evita también el hecho de ese cabreo, esa mala leche por creer que tienes que tener razón a toda costa. Una bonita frase, ¿no?, para las personas que sois un poco cabreados, que tenéis un poco de mala leche, es que te plantees lo siguiente: tú puedes tener razón o puedes ser feliz. Tú eliges. Así que entre la sabiduría y la ira, la elección está clara: sabiduría. Ver con otra perspectiva y sacar realmente la fuerza interior dirigida en una buena dirección, en hacer las cosas bien, en hacer el bien, en ver, ¿no?, entender a los demás, tener esa flexibilidad. Bien, eso sería desarrollar la sabiduría, ¿no?, que te lleva a la serenidad y a la comprensión de la vida para tomar buenas decisiones, para tener buenas relaciones con otras personas y saber por dónde dirigirte. La siguiente clave es la humildad. ¿Qué es lo contrario que el orgullo? ¿Esto de la humildad qué significa? Bien, primero vamos a plantear qué es el orgullo. El orgullo es el creer que tú eres superior a los demás. Pero es curioso, el orgullo se basa en que tú crees que tú eres más bien intencionado que otros. Es decir, los individuos orgullosos son aquellos que creen que cuando hacen bien las cosas, las hacen hacen cosas por los demás, tienen esa sensación de superioridad, de yo lo hago porque es tu bien, ¿no? Yo sé lo que tú necesitas, yo te ayudo, yo hago todo por ti, pero yo sé que me siento superior por el hecho de yo poder ayudarte a ti. El orgullo es ese creer que tú al final, sí, te pueden contar cosas, pero tú al final vas a hacer lo que te dé la gana, ¿no? Es ese orgullazo de que yo con mis razones me estampo y me pego el golpe donde sea. Pero oye, por mis narices. Eso es un orgullo negativo. Eso es es vanagloria. Es soberbia. Es lo contrario que la humildad. Porque el orgullo es debilidad y la humildad es fuerza. Solamente se puede extraer fuerza de las personas humildes. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es aquella que primero se acepta a ella tal cual es y acepta a los demás como son. Y además tiene la capacidad de reconocer que se equivoca de verdad y se equivoca de corazón. La humildad es pensar que no eres tan bueno como crees, que no eres tan bien intencionado como crees. Es difícil, ¿no? Es difícil porque todo el mundo nos creemos que somos buenos, todo el mundo creemos que somos muy bien intencionados, echamos la culpa a los demás de por qué las relaciones no funcionan y le echamos la culpa al otro, echamos la culpa al mundo. Pero la humildad es reconocer que, carajo, que la culpa es tuya. Si no te van bien las cosas, la culpa es tuya. Esa es la humildad. Reconocer que me he podido equivocar,
que he podido hacer las cosas mal. Y pensemos que esto es maravilloso, o sea, el trabajo de la humildad es complicado, ¿no? Porque reconocer que uno no es tan bueno como cree que no es tan bien intencionado, es difícil, ¿no? Pasarlo por ahí. Pero te ayuda la humildad a rehacerte, a cambiar de dirección, a darte cuenta, ¿no? A decir, cara, me he equivocado en esta dirección, pues cambio de dirección, hago otra cosa. Los individuos humildes al final les va bien en sus relaciones, les va bien en la vida. ¿Por qué? Porque reconocen lo que hacen mal y luego cogen fuerza para hacer las cosas bien. El individuo orgulloso se queda obsesionado con lo que hace, él echa las culpas a los demás, se queja y se va con sus razones y sus... Al final, ¿qué consigue? Estar solo. Estar solo. Además, la humildad te lleva realmente a la empatía real hacia los demás, ¿no? al altruismo real. Pero además un altruismo desinteresado, porque como tú ya tienes lo tuyo, tú puedes darte a los demás sin pedir nada a cambio. Y eso, ahí empieza la humildad, el verdadero cambio de vida. Así que fijémonos, primero, si queremos cambiar nuestra vida, lo primero es darnos cuenta que una visión sabia de la realidad, que a lo mejor la forma que tenemos de percibir nuestros problemas y la realidad no es lo que creemos que tiene que ser la realidad. Después hacemos ese cargo de conciencia, de corazón, de decir que a lo mejor nos hemos equivocado, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos para arreglar esta situación y poder lanzarme, ¿no? Poder sacar lo mejor de esta situación. Y luego el siguiente, el tercero. El tercero es la autenticidad o sinceridad. Por contrario es la vanidad o el engaño. ¿Eso qué consiste? La vanidad o el engaño es cuando tú intentas dar a los demás una imagen diferente a la que realmente eres. Cuando tú te estás intentando vender, te estás intentando lucirte, estás intentando dar una imagen distinta a lo que realmente eres. Esa es la vanidad, es un engaño. Primero te engañas a ti mismo creyéndote a alguien que no eres. Y luego es una especie de falsedad, ¿no? Falseas las relaciones porque siempre estás como intentando que los demás vean lo bueno de ti y evitando que descubran eso negativo de ti. Pero eso es el miedo al rechazo. O sea, el individuo que vive con vanidad, el individuo que vive, ¿no?, diciendo medias mentirijillas o siempre intentando venderse como que tuviera que mostrar siempre a los demás lo bueno que es. El problema de este individuo es que primero pierde el sentido de la realidad. O sea, pierde el sentido real de lo que realmente es. Y luego que pierde autenticidad. O sea, tú puedes venderte a corto plazo, puedes vender una imagen de que eres una persona extraordinaria, que eres un súper emprendedor, o que eres una persona con muchas, no, es una persona súper guay, pero al final te van a encontrar, te van a descubrir. La autenticidad es ser tú mismo, es no tener miedo a mostrarte tal cual eres, a poder mostrar, decir, aquí estoy y soy así, no pasa nada. He fallado en esto, he fallado en lo otro, pero soy lo que soy. Y mostrarte tal cual eres y no tener miedo al rechazo. El individuo auténtico es aquel que no tiene miedo a ser rechazado, se muestra tal cual es. Y esto no es arrogante, ni es ser tú mismo. Es ser como volver a ser un poco niño, ser otra vez, pues tú, sin tener ese miedo al que dirán, ni tampoco necesidad de engañar, ni creerte historias diferentes a las que tú eres. O sea que empezamos viendo la vida con sabiduría, hacemos ese trabajo de humildad y empezamos a ser nosotros mismos. El tercero es que empezamos a ser auténticos. Empezamos, como ya hemos visto la perspectiva de vida de otra manera, hemos reconocido lo que hemos hecho mal, ahora empezamos a nosotros ser sinceros y empezar a ser nosotros mismos.